Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente aquí los sábados, siempre a las 5 de la tarde, con el programa gerontológico sabatino, y hoy tendremos la participación, como casi siempre lo hacemos, ¿no? Los dos sábados al mes de vanguardia gerontológica, y en este caso vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con los datos y la información gerontológica, que son la base para la investigación, tanto a nivel del comunicador social o del periodista, como también del gerontólogo. El buen manejo de esos datos, esa información y su proceso adecuado va a permitir que realmente se pueda hacer un trabajo de investigación valioso, ¿no? Justamente también está llegando ya luz ya. Bueno, entonces, entonces, como yo le decía a ustedes, hoy en día el tema es datos e información gerontológica. Eh, y en la parte que a mí me corresponde, yo voy a hablar sobre la parte que le corresponde al comunicador social, o sea, la responsabilidad del comunicador y cómo debe manejar esos datos, los datos, la información. Y luego ya nuestros especialistas acá de gerontología, porque son gerontólogas, ya van a hablar un poco más ya de lo que, cómo obtienen sus datos, la información necesaria y cómo esa información se va a convertir en conocimiento, ¿no es cierto? Porque una cosa es estar informado y otra cosa es verdaderamente conocer, ¿no? Eso también hay que ver. Bien, entonces, por lo tanto, desde el punto de vista de los comunicadores sociales, eh, muchas veces se publican, y ustedes lo pueden ver, publicaciones diversas en las que las personas mayores suelen aparecer. Lamentablemente, en la mayor parte de estas publicaciones, son por accidentes, porque les pasó algo o porque los están vacunando, ¿no? Y no por cosas que deberían resaltarse. Y en todo caso, también a veces también se ven personas mayores bailando en situaciones divertidas, pero el asunto no es tanto el hecho en sí, ¿no? Porque es una información que se recoge, ¿no es cierto? Hay unos datos que tú estás recogiendo, por ejemplo, la persona, ¿cuáles son los datos que tenemos? Sabemos que es una persona aparentemente de persona mayor y que de repente se ha accidentado, ¿no? Y ha sido trasladada a un endosocomio, no sé. Entonces, estos son los datos con el cual el comunicador tiene que informar acerca de ello, ¿no es cierto? Ahora, tenemos que ver cuál es el contexto en el momento, cómo se ha dado esa situación, ¿no es cierto? Cómo se ha realizado esa situación para que yo pueda realmente informar a la gente. Es decir, los datos que tú obtienes son los elementos que te van a servir, ¿no? Para realizar una información, ¿correcto? Ahora, pero para que una información se pueda convertir en lo que se llama conocimiento y no simplemente estar informado, entonces requiere ya otro tipo de trabajo, de análisis. Entonces, y además hay que recordar esto, que necesitamos siempre contextualizar. El contexto es acá lo fundamental, porque yo podría también publicar, por ejemplo, a personas mayores bailando, ¿no? Pero cosa que en sí, el baile de por sí es algo positivo, es actividad física, las endorfinas y todo esto, yo podría decir. Sin embargo, también podría optar por una situación simplemente de querer divertirme, ¿no? De provocar la risa de las personas. Mira qué gracioso, mira a esa persona cómo están bailando, ¿no? Entonces, todo depende realmente del enfoque que tú tengas, ¿no? El enfoque que tú le des, la mirada que le das a eso. O sea, cómo tú conviertes esos hechos en algo que es realmente valioso o importante, o por el contrario, ¿no? O por el contrario, simplemente convertirlo en algo que puede causar risa, pero no es una cosa que se valore realmente. Entonces, es muy importante por eso el hecho mismo, ¿no es cierto?, que está configurado a través de los datos, ¿no? Tiene que estar debidamente con el contexto para que se pueda considerar una información de valor gerontológico.
sino de otro modo no tiene ningún valor en el aspecto gerontológico. Y eso lo van a explicar mejor las gerontólogas. Pero de todas maneras, tenía que decir cuál es el papel que cumple el comunicador acá. Ahora, tampoco no nos pongamos de lado y decir, yo no soy comunicador, así que no me interesa. No es así. Hoy en día tenemos una situación que se ha presentado, ¿no? En el cual hoy casi todas las personas tenemos las posibilidades de ser creadores de contenido. Todos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos redes sociales, donde cada persona se puede expresar de diferentes formas, ¿no? Negativas, positivas, con conocimiento, con desconocimiento, en fin. Entonces, hay una responsabilidad también ya civil, sí, así, ¿no? Difundida ampliamente de las personas que comparten información. Y si yo no voy a ser cuidadoso en el hecho que, por ejemplo, si yo voy a ver que, parece que hay si eres demasiado, ¿cómo podemos decir?, descuidado en lo que tú compartes, tú también te estás haciendo responsable de mala información o de desinformación, ¿correcto? Entonces, estás informando mal, inadecuadamente de los hechos que realmente se están dando y que pueden ser valorados de otra manera. ¿Mm? Entonces, en este momento, por eso digo yo, hoy el rol comunicador lo tenemos todos, tanto el comunicador social como el profesional diverso, que puede estar en cualquiera de las profesiones, ¿no? En cualquier profesión tienen ahora posibilidades de manifestarse y expresar. Entonces, el asunto es, ¿qué relevancia puede tener que una persona mayor aparezca en una noticia, ¿no es cierto?, en una noticia, y el punto acá, ¿qué tan importante y valioso resulta esta información? ¿Por qué? Porque los datos, se supone que se basa en datos fiables, observables, verificables, ¿no es cierto? Para poder hacer una información, tú tienes que tener los datos verificables, datos que tú puedas decir con seguridad, sí, yo he visto esto, yo he observado esto, he analizado, he comparado, ¿no? He establecido las relaciones y por lo tanto, estás convirtiendo estos datos ¿en qué? En información. Entonces, pero para que esta información tenga relevancia, tiene que estar dentro de un contexto adecuado. Eso es lo que tiene que tener. Ese es el papel, en todo caso, del comunicador cuando se enfrenta a una situación que podría, por ejemplo, en este caso, de personas mayores, ¿no es cierto? De personas mayores. Y el asunto es que cuando cuando el comunicador... Ay, ya, perdón, ya está. Bueno, el comunicador tiene la responsabilidad de hacer un buen enfoque de lo que está viendo. Ahora, por ejemplo, si es un comunicador típico de los que no tienen conocimiento, no tienen visión gerontológica, lo más probable es que eso le parezca como una curiosidad, ¿no? O un hecho penoso que tiene que ver, pues, con el hecho de que es persona mayor. O sea, decir, la persona se accidentó porque, bueno, pues, es una persona mayor, pues, ¿no? No podía cruzar la pista rápido, ya, pues, qué pena. Una cosa así, ¿no? Cuando en realidad la interpretación de los hechos es absolutamente errónea, ¿no? Entonces, no ha hecho una debida evaluación del contexto que se ha dado. Entonces, en eso nosotros tenemos que seguir criticando estas actitudes totalmente irresponsables de las personas, y como ya algunas personas se han quejado también, no solamente se da en situaciones penosas, en las cuales pareciera que se confirma, entre comillas, voy a poner esto porque esto no es real, que se confirma que las personas mayores son débiles, ¿no? Que son susceptibles, son vulnerables, ¿no? Porque, mira, los paran atropellando, o sea, algo así. Entonces, ese es el tema, ¿ves? Hacia dónde llevas tú las cosas. Entonces, esto es muy importante. Bueno, ahora
eh, en este inicio yo quisiera ahora darle la palabra a Elda, que ha llegado segundo lugar, aunque está Luz aquí también ya presente, este, ya para que ahora sí ya desde el punto de vista de la gerontóloga ya pueda también decirnos un poco sobre cómo se maneja ese tipo de datos e informaciones que se relacionan con las personas mayores. Sí, realmente esto, cuando nosotros tocamos el tema de datos, en referencia, por ejemplo, a lo último que justo tú estabas hablando sobre Claro. la noticia que dan sobre la persona mayor, por ejemplo, cuando se accidenta, ¿verdad? Sí. Entonces empiezan a generalizar o a decir cosas de repente que están fuera de contexto. Ajá, También claro. se ve mucho también que cuando sacan la noticia, por ejemplo, el comunicador o el periodista, a veces quiere entrevistar o se refiere a la persona mayor, pero como abuelita, ¿no? Ah, también. Entonces, toma ese dato sin saber si realmente esa persona es o no es abuela. Ujú. Y sabemos muy bien que no todas las personas mayores tienen esa condición, ¿no? Entonces, eh, todo esto nos hace cuestionarnos, ¿verdad? ¿Cómo sabe esta persona, este comunicador, que esta señora es abuela o este señor es abuelo? ¿No? Ujú. Entonces, debemos de tener mucho cuidado al emitir una información con datos muchas veces que no son acordes a la realidad, ¿no? Ahora, si entramos a lo que es, por ejemplo, el concepto de dato, ¿no? Ujú. Bien, Claro. ya, entonces, sabemos que el dato, por ejemplo, es un conjunto, nos dicen, ¿no? Que Sí. es discreto de factores objetivos sobre un hecho real, Ujú. ¿no? Dentro de un contexto que se puede dar, no sé, en una organización, en una empresa o de repente dentro de un contexto gerontológico, en este caso, en nuestro Ujú. caso, ¿no? Y sobre todo, tenemos que tener en cuenta que un dato no nos va a decir nada, no nos va a decir el Ujú. porqué de las cosas, ¿no? Ujú. Por lo tanto, no va a Exacto. tener solamente un dato, no va a tener esa relevancia, ni tampoco va a tener ese propósito al que tú puedes querer llegar o quieres informar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Que para dar un dato debe ser coherente con lo que quieres reportar, con lo que quieres informar, ¿no? Por Ujú. ejemplo, te voy a dar un ejemplo en lo que es en la gerontología. Cuando nosotros hablamos sobre la gerontología o sobre las personas mayores, decimos, ¿no? Por ejemplo, gracias a los avances de la ciencia médica, la esperanza de vida en este siglo XXI se ha incrementado considerablemente el envejecimiento o las personas mayores de 60 años a más, ¿no? Pero ¿de dónde sacamos nosotros estos datos para poder dar esta información Ujú. y para que realmente esta información sea verídica, ¿no? Ujú. Sea fidedigna? Nosotros lo sacamos de dónde? Por ejemplo, en caso aquí en Perú, lo sacamos del INEI, ¿no? Que es el Ah, Instituto claro. Nacional, que es el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática aquí en Perú, el que nos da esa información tanto cuantitativa, ¿no? De cuántas personas adultas mayores ya hay actualmente y cuántas se proyectan para, por ejemplo, para el 2050. Ujú. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que debemos usar datos de fuentes fidedignas, Sí, claro. que esos Fuentes datos sean fiables. verídicos, que esos Ujú. datos sean realmente objetivos y que eh, la persona lo puede corroborar en el tiempo. Ujú. ¿Por qué? Porque es una información realmente de un contenido eh, realmente, digamos, acreditado, ¿no? Ah. Entonces, podemos decir también que los datos describen una parte de lo que pasa a veces en la realidad, ¿no? Pero no nos proporciona los juicios del valor o la interpretación que le damos cuando ya unimos los datos y hacemos la información, ¿no? Por lo tanto, no son orientativos para la acción, ¿no? Así es. Entonces, ¿y por qué debemos dar importancia a esto? ¿Por qué? Porque muchas veces la toma de decisiones se va a basar en esos datos segmentados Ujú. que vamos uniendo, que vamos conceptualizando para poder dar una información verídica, una información correcta, adecuada, ¿no? Entonces, los datos de todas maneras vienen a ser muy importantes, ¿no? Y siempre van a estar vinculados porque mediante ellos vamos a obtener realmente la información, ¿no? Así es. Bien. Ujú.
Entonces le damos el pase a Luz. Bueno, sí. Luz. Ay, ya Listo, salió. muy bien, buenas tardes. Si se me Buenas corta tardes. por ahí la imagen, es que tengo Ah, problemas con mi internet, entonces de repente se apaga y no me deja escuchar. ya. Entonces, bueno, respecto al tema de esta cuestión del lenguaje y de la información gerontológica, creo que es importante rescatar primeramente que, como siempre lo he dicho, hay una Ujú, necesidad de promover la información que ha estado saliendo en cuestión de investigaciones, porque creo que ujú, ahorita estamos en un punto en este mundo de la gerontología donde ya hemos hablado sobre varios temas, ¿no? Que son importantes de mencionar cada día que se conmemora o cada día que se concientiza sobre ciertas problemáticas como la violencia, como la depresión, como los tipos de demencias, pero también sería bueno que se estuviera compartiendo todo este conocimiento que está saliendo de vanguardia, estas nuevas investigaciones que resultados están arrojando para seguir una actualización. Es decir, ya no nada más hablar de qué es la definición de demencia, sino acercar esta información de vanguardia que está saliendo en los últimos años ah, al público en general, ¿sí? No necesariamente a nosotros como profesionales, porque se da por hecho que nosotros nos tenemos que estar actualizando en estos temas, sino que hacer muy accesible estos avances de información y de investigación al público en ujú, general, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a dar alguna charla en tema de demencias, me quedo con el mismo tema, explicar, sí, qué son las demencias, pero como un tema introductorio, como una parte introductoria, y además de explicarles cuáles son las actualizaciones que hay hoy en día, ¿no? ujú, Cómo se percibía antes, cuáles son los mitos y cómo es la realidad ahorita, ¿no? ¿Qué cuestiones o por qué se está hablando tanto de la demencia? O sea, ujú, qué es lo que nos lleva a tomar tanta importancia en esto, los nuevos hábitos que tenemos como población, que ya somos un poquito más o un muchito más sedentarios, el ritmo de vida que llevamos, etcétera, etcétera, irlo adaptando a los avances que hay, ¿sí? De fulanito de tal hizo una investigación donde nos explica o encontró estos resultados, pero fulanito de tal encontró esta cuestión y así irlos desglosando, ¿no? Para que no sean muy repetitivos, porque, ¿qué pasa? En mi opinión, lo que está pasando es que sí se está replicando la información, pero a veces pierde un foco. Es decir, ujú, ok, ya me diste la información, ya sé ujú. qué es estas cosas, pero ¿y ahora yo qué voy a hacer con toda esta información? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? ¿O yo para qué necesitaba saber esto? ¿Sí me doy a entender? Entonces, hay que darle un foco donde la gente también se sienta que es un propio actor en la propia sociedad, no nada más, escuché una charla muy bonita, el que me dio la ponencia era un muy buen orador, pero pues ahí quedó, sino que invitarlos a que ellos también sean factores de cambio y que sean actores Ajá. dentro de su comunidad replicando la información. Y es lo que muchos gerontólogos han estado haciendo. Yo me he percatado que en muchos países y muchos de los profesionales que están dentro de la central tienen un papel de promotores gerontológicos, ya Ujú, sea que sean médicos geriatras, que sean gerontólogos, que sean psicólogos, etcétera. Por lo general, el perfil que hay en la central son personas que son promotores gerontológicos de alguna manera ujú, y se dedican a promover estos temas. ujú. Entonces, pues es algo que yo veo en esta parte de la información gerontológica. Otro punto importante es la manera en que se replica esta información, en la manera de expresarnos, en el uso del lenguaje. Yo Ujú, entiendo que muchas de las veces la adaptación de los modismos que podemos tener entre país y país puede ser muy compleja, pero ujú, también hay que encontrar algo que neutralice para que todos nos podamos entender de una, ¿no? Así como las matemáticas, que podamos ujú. encontrar algo global, globalizar Claro, lenguaje universal. algunas definiciones para que no se preste a malinterpretaciones, porque para uno como parte de una red internacional es muy complicado estar conociendo los modismos que hay en cada país.
Y a esto me refiero a que de pronto yo no me puedo encasillar a que en México se les dice de una manera, en Argentina otro y demás, sino que hay que neutralizarlo. Y es algo que han estado trabajando las instituciones ya a un nivel más grande, a un nivel macro, ¿no? Que puede ser la ONU y todas estas instituciones que poco a poco han ido avanzando en este lenguaje, ¿no? En cómo se expresaban refiriéndose a las personas mayores y a ciertas situaciones que los hacen más propensos a sufrir ciertas enfermedades o ciertos síndromes, ¿no? Entonces, yo opino que hace falta esta parte en el lenguaje de cómo expresarnos para el tipo de connotación que le vamos a dar a la persona mayor. Nosotros sabemos que las personas mayores y en este tipo o en este tema de envejecimiento y vejez es muy delicado expresarte porque cualquier palabra que tú utilices puede hacer que completamente el contexto cambie y estés generalizando a las personas mayores, ¿no? Es como, por ejemplo, si en un grupo que ustedes estén con sus amigos, uno del grupo hace cierta acción y yo los voy a discriminar o les voy a llamar a todos de cierta manera. Por ejemplo, si alguien de ahí baila y que yo diga, el grupo de Elda, todos son unos bailarines. Pues no, porque Elda es la única que baila de ese grupo. Entonces, pasa algo similar con las personas mayores, que de pronto, si ven a una persona mayor que le duele la rodilla, de pronto ya todos piensan, no, es que todas las personas mayores ya les duele la rodilla, pero no conocemos qué es lo que está pasando atrás, ¿no? Entonces, es esta parte que tenemos que tener cuidado en las connotaciones, las palabras que utilizamos. Es por eso que el Grupo Vanguardia trabaja mucho con el lenguaje. El lenguaje es la manera en que nos expresamos, no nada más es que yo diga persona mayor, no nada más es que yo diga adulto mayor. También tiene que ver los conectores que yo utilizo para expresarme, las muletillas que yo doy, el tipo de pausas que yo doy al explicar un tema para que se entienda bien la idea. Ocurre lo mismo con la escritura. Obviamente, si yo no pongo las comas donde tienen que ir o yo no pongo acentos donde tienen que ir, voy a dar un mensaje mal expresado, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que manejar, porque sí tenemos muchos profesionales que de verdad puedo decir que saben mucho sobre el tema, pero también hay que saber cómo replicarlo frente a un público para que se exprese, justo como les digo ahorita, de una manera adecuada, ¿sí? Con esos puntos y comas que se pueden utilizar de manera oral y no necesariamente escritamente, ¿sí? Que se puede expresar bien esa idea. Entonces, es básicamente lo que yo opino hasta el momento sobre el tema del lenguaje gerontológico. Gracias, Luz. Justamente ahorita hay un ejemplo bien gracioso, pero que es pertinente por lo que tú me estás diciendo de la acentuación, todo eso. Decía así, Luigi. la frase decía, ¿sí? ¿Sí? ¿Algo me vas a decir? No, era como entrecortado, pero mira, quisiera añadir algo a lo que dijo Luz. Sí. Antes que se me... Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que como cualquier mensaje, la información tiene un emisor y también tiene un receptor, ¿verdad? Claro. El que nos escucha, que vea la información. Entonces, debemos tener esa condición de que la información, cuando la demos, sea capaz de cambiar esa forma en que el receptor va a percibir algo o va a percibir esa información que tú vas a dar a ellos, como nos decía Luz, ¿no? Entonces, esos datos que nos van a ayudar a hacer esa información tienen que hacer la gran diferencia, tienen que marcar la diferencia cuando ya llega al receptor, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a ver de qué manera va a cambiar a la persona que lo recepciona, ¿no? De repente en su conducta, de repente en su comportamiento, de repente en su entendimiento mejor sobre la gerontología o sobre las necesidades que tiene la persona mayor en tal o cual tema, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? De que cuando emitimos un mensaje o una información debemos tener la plena seguridad de que llegue de la manera en que nosotros queremos que interprete el receptor, sea esta persona mayor o sea de repente de otra edad, ¿no? Claro, el ejemplo era así. En una de las frases
que no tenía que no tenías coma, quiero decir, vamos a comer niños, o sea, vamos a comer niños, o sea, ahí está ahí todo bien, ¿no es cierto? Pero si tú le quitabas la coma, vamos a comer niños. Eres un antropófago que quiere comer niños. O sea, es increíble, pero un pequeño signo Un puede pequeño detalle. alterar todo el mensaje, pero de una manera radical, ¿no? O sea, mientras la señora está llamando a comer, que vengan a comer los niños, y otro va a decir, vamos a comer los niños, ¿te das cuenta? Entonces, eso parece mentira por detallitos nomás como estos, cómo las cosas pueden cambiar. Y Precisamente, pues, Luigi, por eso es que la información tiene significado, ¿no? No sí, solamente usar los datos, sino la información en sí, juntando los datos, porque esa información debe llegar con un significado específico ya, que va a causar relevancia, que va a causar impacto y que va a tener un propósito en la persona que lo va a recepcionar, ¿no? Y lenguaje, en el cualquier lenguaje, lo que decía eh, instancia. Luz también, y que tiene que ver ya como un adelanto. En cierta forma, Luz ha adelantado varios puntos que tienen que ver también con la campaña que va a empezar el día lunes. Y de hecho, hay la necesidad de un lenguaje universal. Nos, es obvio que necesitamos términos de precisión, de exactitud. Igual cuando, acá ahorita estamos hablando de datos e información, ¿correcto? Ya. Pero para que yo pueda informar adecuadamente, necesito, por supuesto, el uso del lenguaje adecuado para que las personas que van a leerme o que van a escucharme, ¿no es cierto?, tengan adquieran ese conocimiento, por lo menos de la información que se le está trasladando de manera adecuada. Entonces, acá también otra de las cosas que es importante es sobre el tema de que hay temas que a veces se sobredimensionan también, ¿ah? Hay que ver. O sea, hay temas que se le da muy poquita importancia y a otras que se sobredimensionan. Yo no estoy, mira, yo no me atrevería a afirmar esto, pero sí me gustaría que ustedes también lo contemplen, ¿no? Si es así o no. Por ejemplo, el caso del Alzheimer, ¿no? A veces pienso que el Alzheimer tiene más publicaciones que las personas mayores. Es decir, hay más publicaciones sobre Alzheimer, sobre demencias, que sobre personas mayores. No sé si tanto, pero hay momentos en que, Yo por opino ejemplo, y, sí, a veces ocurre eso, porque yo Luigi, busco, ahí en esa parte que sí, tú dices, perdón que te interrumpa, sí, yo opino que es por cuestión de el tipo de interés que empezó a tener el profesional. No tanto ujú, directamente por las personas mayores, sino porque claro, empezó a haber más profesionales que se interesaron en esta rama de la psicogerontología sí, o ajá, especializarse en temas de demencias, personas que tienen algún trastorno de este tipo. Entonces, yo pienso que por eso se empezó a divulgar más esta parte y se sí. dejaban atrás ciertos otros temas, pero yo me imagino que es más por afinidad a cierto sector. Entonces, también falta otros que nos centremos en otra parte de la población de personas mayores. Yo opino eso, Claro, ¿no? sí, claro, porque definitivamente sí hay una gran cantidad de información sobre demencias, ¿ah? Se ha disparado ese tema. Y no sé si tanto será adecuado, la verdad que no sé. Es difícil eso de evaluar, porque estas cosas, ahorita, mira, ¿sabes por qué es difícil evaluar a veces este tipo de cosas? Porque los cambios hoy en día se están dando a una velocidad mucho mayor que lo que eran unos años atrás, Luz. Por ejemplo, si tú hablabas de 10 años atrás o 20 años atrás, los cambios eran así despacito, lento y probablemente la realidad de a 5 años adelante no iba a tener mucho cambio. Pero ahora te vas a dar cuenta tú que de un año a otro se producen cambios importantísimos. De mes a mes aparecen nuevas Sí. informaciones, nuevas teorías, nuevas visiones. Es decir, estamos... Y la población va cambiando. Por ejemplo, Ah, también. hace unos años
ahí sí lo vamos a ver por el tema económico, la verdad, porque los Claro. profesionales necesitan tener sus pacientes. Entonces, si no hay Sí, pacientes, no hay cómo uno como profesional pueda sí. seguir estudiando, preparándose. Entonces, muchos empezaron a ver la nueva dinámica que se iba a venir en los siguientes años, con mayor cantidad de personas con algún tipo de demencia y demás, y empezó la especialización en ciertas áreas ya de un área psicológica o de psiquiatría. Entonces, es ahí cuando empezó, yo me imagino, a dispararse esta cuestión sobre estos temas, ya que haya más transparencia, porque las personas tuvieron mayor interés en esta cuestión, como hubo en algún tiempo que hubo una lluvia de personas Ujú. que querían estudiar administración de empresas y después hubo una ola de personas que también que todos querían ser abogados, etcétera. Entonces, es lo que te digo, por la misma dinámica que muestran Ujú. ciertos sectores de la población o ciertos momentos en los que nos encontramos, va a haber perfiles que se van a ir puliendo más y por eso Ujú. cierta información se va divulgando de cierta manera, porque por ejemplo, también hay que ponernos en los zapatos, ¿no? Si yo estoy buscando tener pacientes como eh, psiquiatra, Ujú. pues voy a subir información sobre la Claro, especialidad que yo tengo. No voy a claro. subir sobre personas mayores sanas porque ni al caso ni me va a llegar nadie. Sí, pues, sí, Entonces, pues, eso es verdad, eso es cierto lo que dices, claro, claro, es verdad. entonces yo Mm. pienso que va por esa parte, Luigi. Claro, es cierto totalmente lo que dices, definitivamente. Ahora, claro, de todas maneras, acá, como se dice, la realidad es compleja, definitivamente. O sea, es decir, si bien es cierto, nosotros estamos de alguna manera luchando por mejorar la imagen de la persona mayor, y por otro lado, otros están especializándose específicamente en las debilidades de las personas mayores. ¿Te das cuenta? Claro, ese es el punto, ¿eh? Mientras que nosotros Es que ahí estamos está el negocio, dicen. destacando sus cualidades, cómo ha ido progresando como grupo social, ¿no? Cómo está Sí, creciendo su crecimiento cuantitativo. Por otros lados, otras personas sí están ahí en las alertas, ¿no? El alerta de demencia, alerta exacto. de esto. ¿Por Pero Luis, qué? fíjate que todo eso ha ido cambiando. Ahora se Sí. presta ya también a, Mm. sí, se presta Sí, también ya ahorita al emprendedurismo y a otras fuentes. O sea, se está diversificando cada vez más. Yo sí, lo veo así. Es sí. decir, ya hay personas que no directamente ya se van directo a cosas que generen de manera directa como pacientes que tengan alguna patología o alguna alteración, sino que Ujú. también ya están los profesionales que se están centrando en el desarrollo de la persona mayor, es decir, que les puedan brindar herramientas y oportunidades como el emprendimiento, como el formar un estilo de vida saludable y demás. Entonces, como dices, es parte de la evolución del tipo de población que vamos a ir teniendo y esta parte de concientización para que todos podamos tener cierta oportunidad, ¿no? Por ahí hay un dicho que si todos echamos ganas, el sol siempre sale para todos. Entonces, que unos se Sí, centren en el adulto mayor que es más activo, otros en el que es más dependiente y demás. sí, pues. Y claro, porque lo que pasa es que sí, nosotros maneras, está. Sí, quiere decir, sí, sí, adelante, Elga. de todas maneras, este tipo de informaciones muchas veces alertando o metiendo cierto temor, ¿no? A las personas cuando a veces dan estas noticias negativas sobre el envejecimiento o solo se habla de enfermedades, ¿no? En Ujú. el imaginario social, ¿qué cosa se va creando? En el imaginario social, esto va a ir provocando que en Miedo. las personas el envejecer se va a visualizar como algo malo, como algo no deseado, como algo que tiene que evitar a como de lugar, ¿no? Cuando en realidad el envejecimiento es un proceso que ya sabemos que se va a ir dando, ¿no? De Y va a ir todas sucediendo maneras. estos cambios multidimensionales que en realidad van a ir dándose de acuerdo a factores, ¿no? Dentro de su curso de vida de todas las personas y que va a suceder de todas maneras de una forma única e individual. Entonces, hay que tener cuidado también con ese tipo de informaciones que se dan, ¿no? Para que como te digo, la sociedad no lo vea como algo, digamos, terrorífico, algo así, Claro. ¿no? La O envejecer cosa, la cosa es puede, no irse a los extremos. O sea, por un lado, algunos idealizan
¿no? A la persona mayor, y otros, por el contrario, destacan su lado débil, o sea, su vulnerabilidad y cosas por el estilo. La cuestión es Mientras como, que, o sea, no, la cosa es centrarse en la realidad también, ¿no es cierto? claro, Nosotros porque sabemos que dentro de lo que la gente denomina vejez, porque esa palabrita no me gusta mucho a mí, ya esa palabrita, la verdad, pero bueno, dentro de ese periodo que la gente llama vejez, digo yo, hay tanta variedad, tanta diversidad, que podríamos, que por ser una etapa que se ha marcado una etapa, ¿no? Pero una etapa larguísima, ¿no? De la vida, que es mucho como más la larga que última, todas las otras etapas. Entonces, como la última etapa del ser humano también. por lógica, esta etapa tendría que haber mucho más heterogeneidad y diversidad que en las otras. ¿Por qué? Porque es un periodo mucho más largo, entonces va a haber mucho más diferencias. Eso es lógico. Entonces, por eso es que yo a veces digo eh, que la cuestión esta de expresar la heterogeneidad y la diversidad no es una cuestión de una palabra mágica, no es eso. Lo que se trata es de que eso está internalizado acá, o sea, tú ya lo tienes bien comprendido, tienes acá ya insertado en ti como un chip ya la cuestión de la diversidad y la heterogeneidad. Entonces, y como tienes ya eso internalizado, entonces por lo tanto, tú cuando te expreses, te vas a expresar de la manera adecuada para de alguna forma no caer en esa tendencia pues generalizadora, ¿no? Homogeneizadora en lugar de la heterogeneidad. Entonces, ese es el gran tema y eso es lo que justamente tenemos que ver, porque cuando ya empieza la campaña el día lunes, donde ya hay muchas personas que ya han asegurado que van a estar presentes ese día, el día martes, perdón, el día martes, no lunes, el lunes. El martes es el programa, me estoy equivocando. Bueno, el lunes 22, entonces, es el inicio de la campaña. Bueno, entonces, para ir terminando con algunos temas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tenemos información también de otros tipos de lenguaje. Por ejemplo, el famoso lenguaje de las imágenes, ¿no? El lenguaje de las imágenes. El famoso lenguaje de las imágenes que todavía persiste en presentar a personas mayores estereotipadas, ¿no? Todavía sigue con el moño, todavía se ve, ¿no? ¿No es cierto, Luz? Sí, todavía se ve, ¿no? El moño y todo el típico vestido de la señora, eh, y que persiste, a pesar de que dentro de la misma, ¿cómo se llama esta? El, digamos, cómo le llaman estos? Como flyers que vienen, la fotografía, mejor dicho, los dibujos, ¿no? Son estereotipos, a pesar de que el lenguaje hablado que sea correcto. El lenguaje hablado puede estar correcto y sin embargo tiene una imagen de que es un estereotipo. Y otra cosa que tiene que ver también con la comunicación mucho hoy en día, está esta cuestión de por qué necesitamos decir plateado cuando deberíamos decir persona mayor. O sea, me voy a referir en concreto porque esta forma de expresarse no viene de Latinoamérica, sino es la Silver Economy le llaman, ¿no? La Silver Economy. Ahora, el asunto es, ¿por qué tenemos que decir plateada si nosotros ya sabemos que es persona mayor? O sea, yo sé, eso es lo que yo pienso. O sea, cumbres, vamos a decir, ¿por qué dicen cumbres plateadas? ¿No te parece que esa es una forma de fortalecer el estereotipo? O sea, estereotipar a las personas. No me parece. Si yo digo por qué, o sea, las cosas tienen un porqué, un motivo, una razón. ¿Por qué tengo que decir plateada a la persona mayor? O sea, como si no hubieran palabras adecuadas para expresarme, para yo poder decir algo, ¿no? ¿Por qué tengo que decir algo que no es?
Y lo bueno, acá desde Vanguardia Gerontológica hicimos un evento, ¿te acuerdas, Elda? Que se llamaba Economía de la Persona Mayor, ¿te acuerdas? Sí. Estábamos hablando de economía de la no dijimos economía plateada, dijimos economía de la persona mayor, porque eso es lo correcto. Entonces la idea sería que si tenemos términos que son adecuados, que son precisos y que no significan otra cosa, por ejemplo, cuando tú dices persona mayor es un término muy preciso, muy exacto, ¿no? Entonces, ¿por qué razón utilizar otros términos que más bien tienden a reforzar el estereotipo, ¿no? A decir que, bueno, como son mayores, entonces todos tienen que tener la cabeza plateada, ¿no? Cuando eso no es del todo correcto. Sobre todo, incluso, es que eso depende de muchas cosas, hay muchos factores. Sí, yo sé que incluso en algunos habitantes de ciertas regiones del mundo, ¿no? Casi no tienen canas, ¿no? O sea, es muy escaso, el cabello está casi todo negro. Entonces, generalizar tú, generalizar con personas mayores es lo más difícil. No se puede, definitivamente, no se puede. Y además estamos hablando de la diversidad del ser humano, la diversidad del propio ser humano, el ser diferente. ¿Por qué? Porque el que vive en la selva no es igual que el que vive en la sierra ni el que vive en la costa. El que vive en Europa que el que vive en África o en Asia. Todos tienen sus costumbres, todos tienen sus valores, tienen sus religiones, en fin, son personas diferentes. Y ninguna de ellas debe ser discriminada, por supuesto, ¿no? Tiene que respetarse su cultura, lo que ellos creen, ¿no? Lo que ellos desean, y eso es lo que debería ser. No sé qué más que pueda querer agregar Luz de repente. Luz no me escucha, creo. O algo más vas a agregar, Elda, porque todavía nos quedan como cerca de 10 minutos. Ya. Bueno, cuando estabas tú mencionando los estereotipos, realmente los estereotipos es la forma en cómo se piensa también. Claro, ajá, claro. Lo explican de esa manera, lo escriben de esa manera, lo dicen de esa manera, ¿no? Siguen con los estereotipos, porque ese es su pensamiento de esta persona o de esas personas, ¿no? De igual manera también sabemos que en función al edadismo, la forma en cómo se sienten los demás en relación con las personas mayores también es lo que va a originar ese prejuicio hacia la persona mayor, envejecimiento, hacia su propia vejez, ¿no? Hacia su propia persona como persona ya adulta mayor, ¿no? Y también la otra forma es en cómo actúo, ¿no? Y eso, ¿qué va a ser? En la forma en cómo actúo, voy a empezar de repente a discriminar a las personas mayores, ¿no? Mira, nos dice la literatura que existen tres tipos: el institucional, el interpersonal y el autoinfligido o autoedad, diría yo, ¿no? El institucional es cuando se refiere a las normas que imponen las instituciones a veces y que van a restringir y limitan a las personas mayores. Ajá. Por ejemplo, en COVID, las personas mayores de 60 años a más ya no podían entrar a hacer trámites, prohibidos, ¿no? Por el tiempo en que estábamos pasando. Entonces, fue una discriminación hacia la persona mayor, porque muchas personas mayores no contaban con apoyo de otras personas o de sus hijos o de sus familiares y tenían que hacer ellos mismos su tramitación y prácticamente estaban limitados en sus derechos, sus cosas, ¿no? Ahora, el otro tipo de interpersonal es el que se va a representar en los contactos, en la interacción individual que se tiene, ¿no? Y el autoinfligido o autoedadismo es el que se ejerce sobre uno mismo. Escucho lo que dice sobre la persona mayor y yo me lo creo. Y yo me cargo con ese estereotipo. Ah, sí, yo no, es que escuché que dicen que las personas de 60 más ya no pueden hacer tal o cual cosa, entonces yo no puedo hacerlo pues porque eso me internalicé. Ya Sí, soy pues. inútil, que voy a estar enfermo, que tengo que parar solo en el hospital, o que ya no puedo trabajar en otras cosas, que ya no puedo aprender, entonces me autoinflijo yo ese concepto. Claro. Es un concepto Uno equivocado, se ¿no? autolimita, ¿no? La persona, él El mismo, mismo. él mismo se pone trabas para su desarrollo personal, la misma Ajá. Y persona. hay otra cosa también, que el edadismo está relacionado con la desvinculación de la persona Claro. mayor, porque Sí, cuando se pues. jubila
la persona se desvincula socialmente, ¿no? Entonces, muchos lo ven esto como una cosa natural. Ah, es natural, ya se jubiló, ahora ya pues que esté descansando ahí. Ya no se va a ningún sitio, ya no va a sus reuniones sociales, ya no se visita con los amigos. Entonces, realmente eso es algo equivocado, ¿no? Entonces, al Totalmente. vínculos, La ¿no? sociabilidad es súper importante. Y con Súper sus, importante. ¿no? Entonces, prácticamente va a autoinfligirse prácticamente ese edadismo. Va a autoinfligirse aceptando esa discriminación que le están haciendo por la edad, ¿no? Entonces, esas formas erróneas, aquí en Vanguardia, aquí en la Central Gerontológica, por favor, infórmese que cada tema que se habla prácticamente para aprender tus derechos, para aprender que la persona mayor seguimos todavía en vigencia, Así somos es. cada día, nuestras voces se están escuchando cada día más y tenemos también donde poder hacer escuchar nuestra voz. Así es. Sí. Fíjate que ahora que, bueno, ya en estos últimos minutos vamos a aprovechar para eh, adelantarnos un poquito de lo que viene el lunes, ¿no? El lunes 22 de enero, inicio de la campaña por un lenguaje preciso y sin ambigüedad para la gerontología. Un tema que para muchos no les parecía muy relevante y sin embargo hay que decir una cosa, no solo el lenguaje sí importa, es muy importante, es muy valioso, porque es el instrumento básico de la comunicación. Y sin una comunicación buena, es decir, con el soporte de un buen lenguaje, no se puede trabajar de una manera profesional en el ámbito gerontológico. Y Luis, entonces, sí, en dime. esta parte también cuando hablamos del lenguaje, por ejemplo en la gerontología y en todas las profesiones existen Sí, glosarios. Esos claro, glosarios claro, son el diccionario de términos que nosotros usamos dentro de claro que sí. Por eso, esta por eso es que la campaña, información sí, sobre un tema y de manera alfabética, de la A hasta la Z, y en muchos idiomas. Entonces, por eso es necesario. claro, las ciencias en general tienen su lenguaje propio. ¿Y Por por qué la supuesto, gerontología está también utilizando cualquier cosa? gerontología, Eso no puede ser. Entonces, gerontología tiene. no podemos estar con esas improvisaciones que le quitan la imagen, el respeto a la ciencia. Por eso yo particularmente, sin ser el científico, pero yo considero que la ciencia se respeta. Es Por decir, supuesto. el hecho de que yo no sea científico no quiere decir que no pienso que la ciencia se respeta. Y por lo tanto tiene que tener términos precisos, no que se me ocurrió esto y ahora yo voy a poner esto otro. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, y justamente ahora quiero compartirles en la parte final ya como un adelanto de lo que se viene, lo que yo he publicado, hoy día he publicado justamente para, para ya ir creando digamos, el ambiente ya para, espérate, vamos a ver aquí, los términos ambiguos. Ah, acá está, para ya. Los términos ambiguos, dice, es decir, con múltiples significados, no deberían ser el lenguaje de una ciencia. Necesitamos exactitud, combatir ese excesivo coloquialismo en que hemos caído, no improvisar términos, realizar los debidos estudios etimológicos para incorporar un nuevo término o diversidad. Después dice, para expresar la heterogeneidad o diversidad del envejecimiento, no se requiere de una palabra, sino internalizar el concepto y partir desde ahí, desde una adecuada estructura de discurso y respetar, ¿por qué no decirlo?, lo que se ha acordado ya en asambleas internacionales, ¿no? Después, la necesidad de exactitud es muy necesaria, ya que las connotaciones suelen ser distintas en varios países. Un término que puede significar algo bueno en uno, en otro no. Entonces, un término debería tener un solo significado. Y las traducciones no deberían ser tampoco literales, sino equivalentes. ¿Ves? Ahí está el problema
de la literalidad. El problema de la literalidad es que cuando tú traduces un término, te sale un término feo, por decirlo así, o sea que inapropiado en el castellano. Entonces tú tienes que crear un término apropiado que sea equivalente con ese concepto que viene de otro idioma. Así tiene que ser. Entonces, las tendencias excesivamente ideológicas que están hoy día en la gerontología, también infiltradas, ¿no? Tendencias excesivamente ideológicas, promueven el coloquialismo, la destrucción de la gramática, incluso hasta la estética del idioma, restándole fluidez y claridad a la comunicación, por supuestas y falsas necesidades. Es decir, ellos dicen que es necesario y como es necesario, nosotros tenemos que aceptar cualquier cosa que ellos hagan con el lenguaje, que es necesario porque dice que es la cuestión de la inclusión, ¿no? Del lenguaje inclusivo y no sé qué. Para mí, la cuestión de la inclusión social o de la inclusión es un tema que simplemente se conoce, se internaliza, nada más. No tienes por qué destruir toda la gramática del castellano para decir eso. Entonces, este es un adelanto de las razones también por las cuales nosotros vamos a hacer la campaña, porque queremos que la gerontología tenga su lenguaje preciso, exacto, y no tengamos que estar pues con esas cosas. Ya hemos dicho la vez pasada, lo hemos analizado muy bien y siguen y siguen y siguen. Bueno, vamos a ver. Ese día, Elda, vamos a hacer la presentación primero, ¿ya? O sea, los miembros de Vanguardia van a hablar un espacio más o menos de 10 minutos más o menos al inicio, y de ahí el público. El público se va a expresar ya, y ahí le pasamos a todos para que hable. Todos van a hablar 2, 3 minutos, no sé. Lo importante es que se expresen y que digan también que están de acuerdo con la campaña, porque en realidad esta campaña nos favorece a todos. ¿Por qué? Porque es algo que es una cuestión de respeto. Es una cuestión de respeto muy importante y no decimos cualquier cosa, porque mira, ya estamos... Mira, es más, yo estoy en contra del término viejismo, por ejemplo, porque el término viejismo te refuerza los estereotipos, la verdad. Te revuelve, otra vez te viene a traer el viejo, vieja, vieje, y cosas así. Por eso yo digo, yo me atrevo a decir que de acá a unos pocos años el término vejez debe desaparecer. Es una opinión personal, pero yo digo que debemos desaparecer. Debería ser una edad mayor, por ejemplo, algo así, pero no, ya no es. ¿Por qué? Porque hay razones de ya que los científicos mismos están diciendo que eso de los 60 años es un absurdo. O sea, a los 60 años estás como antes estabas, nada más, no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿por qué vas a decir vejez a una persona porque cumplió 60 años? O sea, yo creo que hay que ir cambiando ya los conceptos, ya es tiempo, y yo creo que a medida que la medicina avance, las personas mayores sigan siendo personas activas y sanas, yo creo que van a vivir más y mejor. Pero tenemos que hacer la tarea para lograrlo, si no, no. Así es. Bien, entonces nos vemos el día lunes. El día lunes yo voy y quiero escuchar la voz de todos, ¿eh? A todos los que quiero escuchar ese día, que esperemos de que estén presentes con nosotros. Ya nos vemos. Gracias, Zelda. Gracias, señora Luz.